Vamos a iniciar con la práctica. Tenemos la ley de senos. En primer lugar, recordemos que el lado opuesto se relaciona con el ángulo opuesto. Aquí tenemos tres ángulos y el lado AC que nos hace falta, que está frente a 54. Entonces lo planteamos como 7,86 con seno de 62 y x con seno de 54. Se multiplica en x y obtenemos x por seno de 62 es 7,86 por seno de 54. Para hallar el valor de x simplemente se divide 7,86 seno de 54 entre seno de 62, que es el que multiplica la x, y ahí obtenemos 7,20. En el segundo triángulo es la misma situación, solamente que aquí tenemos los ángulos A y B, habría que hallar C. Simplemente recordemos que los ángulos internos de un triángulo suman 180, por lo tanto el ángulo C mide 46, planteamos la ley de senos de igual forma, como el resultado es 13,319, recordemos que eso se redondea aproximadamente a 1332. Tenemos un problema, que hay una figura donde se realiza un teleférico, ¿verdad? Un recorrido para transportar personas desde el punto A hasta el C. Ahí lo que me piden es esta distancia de A a C. Obtenemos el ángulo que nos falta, ya sabemos que los ángulos internos del triángulo suman 180, entonces el ángulo que nos falta es 35, planteamos la ley de senos correspondiente, 900 con seno de 120, dividido por seno de 35, y la distancia nos da 1358,88 metros. Pasamos al tema de estadística. Recordemos que las variables cuantitativas discretas son las que no llevan decimales y las continuas las que llevan decimales. Por lo tanto, una variable cuantitativa discreta corresponde a la cantidad de hermanos, porque yo no puedo tener 2,5 hermanos, por ejemplo. Entonces la cantidad de hermanos siempre será una variable discreta. La variable cuantitativa continua es la que puede llevar decimal, por eso en la pregunta 2 sería el peso. En la pregunta 3 se pregunta la variable cuantitativa continua, que sería la cantidad de tiempo que dura una llamada telefónica. Y en la pregunta 4, variable cuantitativa discreta, la suma de puntos obtenidos al lanzar los dados, porque eso no tendría decimales. En este caso tenemos intervalos de clase, esto quiere decir de 0 a 9 años, sin contar a 0 y a 9, de 9 a 18 contando a 9 pero no a 18, de 18 a 27 contando a 18 pero no a 27, de 27 a 36 pero no contando a 36, de 36 a 45 no contando a 45, de 45 a 54 y de 54 a 63. Primero me preguntan la frecuencia relativa de la clase 27 a 36. Como la frecuencia absoluta es 12, simplemente para la frecuencia relativa divido la frecuencia absoluta por el total, que sería 150, y eso sería la frecuencia relativa. Luego preguntan el porcentaje de personas que asiste al centro médico con edades iguales o superiores a 45 años. Aquí hay que tomar los mayores de 45 o iguales, entonces sería los de 45 a 54 y los de 54 a 63, que suman 36. Para sacar el porcentaje se divide esos 36 por el total, que es 150, y multiplicamos por 100 porque es porcentaje, obteniendo un 24%. De los diferentes grupos, la mayor frecuencia es donde tenemos 39 personas, que es la mayoría, y sería de 18 a 27 años. Luego vienen preguntas de lo que es probabilidad. Personal con o sin experiencia laboral en un puesto. Hay diferentes departamentos, diferentes personas con experiencia y sin experiencia. En el primer caso nos dicen que el total de personas contratadas sin experiencia, entonces nos tenemos que fijar cuántos hay sin experiencia. Vemos que hay 15. Se elige una al azar, la mayor probabilidad de que pertenezca al departamento D. Entonces, de los que no tienen experiencia, ¿dónde está la mayoría? Podemos ver que es en secretariado.
Entonces la mayoría sin experiencia está en secretariado. Es la mayor probabilidad de obtener una persona de ese departamento. Luego me preguntan si del total de personas contratadas se elige una al azar, hay mayor probabilidad de que tenga experiencia. Esto es verdadero porque la mayoría tiene experiencia. Si de las personas contratadas en informática, entonces nos tenemos que fijar en informática. Se elige una al azar, hay menor probabilidad de que sea con experiencia en esa área. Vamos a ver si es cierto. En informática hay 3 personas, una con experiencia y 2 sin experiencia. O sea, hay más probabilidad de que no tenga experiencia y menos probabilidad de que tenga experiencia. Por lo tanto, ambas son verdaderas. Luego, de las personas contratadas en el departamento de contabilidad, se elige una al azar, la probabilidad de que tuviera experiencia. Entonces, en contabilidad hay 12 con experiencia de 16 que son en total en contabilidad. Esa sería la probabilidad. Luego está lo que son variables discretas y continuas, que ya lo habíamos visto. Cuantitativas discretas sería el número de quejas recibidas en un departamento. Y en la pregunta 12 sería la cantidad de vacas que hay en una granja, ¿verdad? Porque son preguntas que me dicen cuantitativas discretas. Es importante recordar que cuantitativa discreta no lleva decimal. La cantidad de vacas no lleva decimal. Luego hay una tablita para contestar algunos ítems. En esta tabla tenemos rango de ventas en colones y la frecuencia absoluta. La cantidad de ventas inferiores a 40.000, entonces hay que tomar todas las inferiores a 40.000 y sumarlas, serían 68. Y porcentaje de ventas inferiores a 30.000, se toman las dos inferiores a 30.000, se suman, que me daría 60, se divide por el total, que sería 90, y se multiplica por 100 y ahí me va a dar el porcentaje de ventas inferiores. Recuerden que para sacar el porcentaje se pone el dato, se divide entre el total y se multiplica por 100. Luego tenemos un grupo de un colegio vocacional. Hay 12 hombres y 19 mujeres, o sea, en total hay 31 personas. Dice que si se elige del total del grupo, o sea, de las 31, una persona al azar, la probabilidad que sea hombre de secretariado. Nos fijamos que hay 4 hombres que eligieron secretariado, entonces la probabilidad sería 4 de 31. Y en la última pregunta, si se elige del total del grupo una persona al azar, la probabilidad que sea mujer de contabilidad. Nos vamos a ver cuántas mujeres hay de contabilidad y 13 mujeres escogieron contabilidad. Por lo tanto, del total de personas que son 31, 13 mujeres de contabilidad, la probabilidad sería 13 de 31. Muchísimas gracias y éxitos en sus estudios.